18, no, 19 horas, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentaron Ramiro, ¿con qué continuamos? Les traigo un pequeño resumen de lo que ha sido la lista de Jeffrey, la famosa lista que en sí uno le dice lista, pero no es una lista exactamente que haya figurado en una foja del expediente que esta cantidad de material que se ha estado liberando, más de 1000 fojas de expediente, de cuerpos de expedientes vinculados a lo que ha sido la causa, ¿no?, de Jeffrey. Voy a obviar algunas palabras, algunas cuestiones por lo que se vincula a YouTube, ¿no es cierto?, para evitar la censura. Entonces vamos a contar simplemente algunos detalles de cómo surge todo esto, porque por ahí se decía, se especula, ¿por qué surge ahora? ¿Por qué se liberan ahora? ¿Están tapando algo? Bueno, incluso me han llegado comentarios preguntándome si es por alguna razón para tapar alguna otra cuestión en el mundo, pero no, básicamente esto se viene desde hace el año ya 2016, donde se liberaron algunos documentos, algunas fojas que circularon en las redes sociales, sobre todo en 2020, después de una demanda que se hizo, una presentación por difamación hecha por Virginia Giuffre, quien es una de las víctimas de Jeffrey, y contra justamente Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell es ella es la mujer que justamente ahora está detenida, tiene una condena de 20 años en Nueva York, en una cárcel de máxima seguridad. Y ojalá que no se suicide, como Epstein. Esa es la palabra. Sí, sí. Evitaba justamente la palabra esa que dijiste por el tema de YouTube, pero bueno, justamente es una demanda que se resolvió extrajudicialmente en el año 2016. Ella, como les decía, está detenida justamente por una serie de hechos vinculados al tráfico, ustedes ya saben de qué, y ha sido el Miami Herald que, bueno, después de una batalla legal de 5 años, obtuvo finalmente estos documentos, esta liberación de documentos oficiales de la demanda que se había presentado en aquel momento. Virginia Giuffre es muy famosa, muy conocida porque nombra a gente de alto nivel, personalidades de alto nivel. Y un poco voy a hablar acerca de eso porque lo que figura no es una lista, sino fojas de expediente donde figuran y aparecen personas. Ha habido mucha desinformación en las redes sociales, en distintos canales, en distintos medios, donde se ha nombrado incluso gente que dice ser, como decíamos al principio del programa, ¿no?, gente que dice ser de la derecha, pero difunde cualquier cosa en las redes sociales con tal de tener un poco de difusión. Bueno, igualmente hay que ser responsable en las redes sociales. Yo estoy a favor de que exista en Twitter, por ejemplo, o en X, mejor dicho, lo que son estas notas de la comunidad, ¿no es cierto?, donde se aclara un poco, no la censura, sino notas de la comunidad aclarando un poco esta cuestión. Un caso de ello fue hablar de que el Papa Francisco estaba en esta supuesta lista. En realidad se habla de un papa, se nombra la palabra papa 2 veces y se refiere simplemente a una fotografía del Papa Juan Pablo II, donde aparece Jeffrey y Ghislaine, fotografiados en ese momento en los años 90, pero simplemente era eso. Por otro lado, también tengo que nombrar, ya estamos con las personas que se han sido mencionadas, son 177 nombres, uno de ellos, ya como les dije, es este caso del Papa, pero tenemos otros, como es el caso de Bruce Willis, por ejemplo, el caso de Michael Jackson. Michael Jackson es un tema muy importante de hablar en ese sentido, porque tanto que se lo cuestionó y se lo criticó a Michael Jackson, al final las testigos lo nombran, que lo vieron una sola vez en la mansión de Jeffrey, pero era simplemente una formalidad por la que asistió, no tuvo ningún contacto con ninguna de las denunciantes, de ninguna de las víctimas. Al contrario, por suerte en las redes sociales también han surgido varios videos de Michael Jackson denunciando a la verdadera élite que se oculta detrás, sobre todo en lo que refiere a la industria musical. También tenemos casos de, como les decía, de Bruce Willis, de Cate Blanchett, por ejemplo, varios de ellos, Leonardo DiCaprio. Estos 3 nombres justamente figuran, y estos 3 nombres solamente son mencionados, porque aclaro, porque por ahí tanto que se lo acusa, si bien podemos criticarle miles de cosas a Leonardo DiCaprio, pero lo que se demuestra en el expediente es que la testigo dice que Jeffrey decía, hablé con, este era Leonardo, este era Bruce Willis. Y nada tienen que ver, no hay ninguna prueba, no hay ninguna fotografía, no hay ningún video, absolutamente nada de eso. ¿Horacio? Quería aprovechar que has manejado este tema. En primer lugar, felicitarte porque fuiste el primero en hablar de estos temas, antes que muchos de la derecha descubrieran que existía el conflicto. Así que en ese sentido mereces el reconocimiento. 2 dudas que me quedan. En primer lugar, quiero mandarle un saludo a Eduardo Menoni, ¿se llama el vende humo este? El vende humo, sí. Sí. Bueno, que cuando quiera que me desbloquee. Que acusa
sin no, saber. no podemos perder mucho de una derechita que creció a base de retweets y vender humo. Todos Pero- son comunistas para él, por cierto. No, sí, además, obviamente que en un debate filosófico no dura 2 rounds, porque le preguntas qué es el comunismo. Muchos de la derecha que hablan de comunismo no saben qué es el comunismo. Yo debo admitir que fui uno de los que cayó en el engaño de este muchacho y al principio lo acompañaba con algún que otro seguimiento y después ya caí en la ficha y Ahí te quiero preguntar, de los que están implicados, que se ha corroborado que han tenido Una participación. una participación activa en estos delitos que son inefables, ¿podríamos decir que la mayoría pertenece al espacio demócrata o que tienen una postura, una afiliación cercana a los demócratas? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿Trump al final no estaría vinculado al acuerdo que ha trascendido más allá de las imágenes falsas que se fueron montando? No sé si podemos recalcar ese punto. Sí, vamos a recalcar ese punto porque lo que tiene que ver con la política, hay varios políticos de alto nivel que están nombrados. Recuerdo, son 177 personas, pero como les decía al principio, no significa que estas 177 personas estén vinculadas, porque se veía en cada comentario, uy, está tal persona, qué decepción. No. Como decía, Donald Trump está mencionado, pero lo que se está mencionando de Donald Trump es que no tuvo ninguna implicancia en ninguna participación en ningún tipo de delito. Al contrario, incluso hay algunos argumentos de parte de los testigos, sobre todo las empleadas, una de las empleadas domésticas de la casa, de la mansión de Jeffrey en Palm Beach, donde cuenta que Donald Trump no solamente no participó con ningún tipo, no lo vio ningún tipo de actividad delictiva, sino que además cuando hubo una de las cenas, cuando se organizó una cena, Donald Trump se alejó de la mesa principal y se fue a comer a la cocina. Esto es una de las pruebas que surgen en el expediente, lo cuenta una de las cocineras, incluso, que dice, vino a comer con nosotros a la cocina. Se alejó de todos los que estaban en la mesa principal. Donald Trump fue la única persona, de acuerdo a Edwards, uno de los abogados que representaba a las víctimas, Brad Edwards, quien dijo además que Donald Trump fue la única persona, la única personalidad que se estuvo a disposición de ayudarlo en cualquier tema vinculado, ¿no es cierto?, judicial. Y además, Donald Trump ni siquiera, por cierto, lo echó a Epstein, a Jeffrey lo echó de lo que es Mar-a-Lago, del club Mar-a-Lago, porque se enteró que estaba Virginia Giuffre, que es una de las acusadoras, presuntas víctimas, yo diría víctimas, pero bueno, ella estaba trabajando ahí, la había sido designada por Jeffrey. Cuando Trump se enteró de esto, no solamente que lo echó a Jeffrey, sino que además lo denunció y fue testigo. Eso por el lado de Donald Trump, que tuvo una participación. Además, Jeffrey fue detenido en el gobierno de Donald Trump después de tantos años, ¿no es cierto? Eso es una de las características y uno de los puntos. Bueno, otro punto también curioso, ¿qué pasó, no, con Jeffrey? Habló el hermano, habló con Tucker Carlson en una entrevista que se dio hace pocos días, la semana pasada, donde Mark, el hermano de Jeffrey, dice que de ninguna manera su hermano pudo haber cometido este acto, ¿no?, de dañarse a sí mismo, dañar su vida en prisión, porque él estaba convencido de que podría llegar a solucionarse esto de alguna manera. Lo mismo lo hablé en su momento el año pasado, a principio de año, cuando traje la nota vinculada a Ghislaine Maxwell, que tuvo una entrevista por la que fue castigada, fue enviada a una reclusión especial dentro de la cárcel de máxima seguridad en la que se encuentra, porque ella había dado una nota periodística y una de las preguntas fue si creía que Jeffrey había hecho lo que hizo dentro de la cárcel, se había dañado, ¿no es cierto?, a su vida, a sí mismo, y ella dijo no, porque Jeffrey estaba convencido, totalmente convencido, de que iba a salir, que iba a apelar. Y es cierto, si uno ve las características de Jeffrey, él se sentía con total impunidad, por cierto. De ninguna manera yo creo que también afirmo que no podría haber tomado esa decisión. Aparte hay muchas cuestiones vinculadas a lo que es el fiscal Bill Barr, fiscal general en aquel momento, y también algunas cuestiones de la autopsia. No sé si querías decir algo, Horacio, antes que... Sí, dos cuestiones. Primero, que me llamó mucho la atención cuando vemos que Bill Gates decía que se arrepentía de haber estado en reunión con Jeffrey Epstein. La verdad es que... no quiere decir cinismo, porque los que sabemos de filosofía sabemos que el cinismo no es lo que la gente cree que es el cinismo, pero para que se entienda pareciera hasta cínico. Te quiero preguntar, vemos que hay personas que están de alto calibre. Me faltó los partidos demócratas, justamente me faltó esa parte. Sí, pero antes de llegar a eso, tampoco tenemos mucho tiempo, vemos que hay personas que están involucradas en todas las áreas. Académicas,
Académicas, sí. Hay profesores. mediáticas Sí. y actores, políticas sí. principalmente. Hay Ese- pol- ese- todo lo que es Y de el- las reales. No, no, obviamente, y de otros países, pero estamos viendo que los principales figuras, podríamos decir, los principales referentes mediáticos, culturales, académicos, políticos, están involucrados en delitos atroces. No es un escándalo, no es que se le descubrió un amante a Donald Trump. Estamos hablando de cuestiones que realmente son serias. O sea, no es un delito menor de que se descubrió que el presidente, para que se ponerlo en contexto, se descubrió, supongamos que Alberto Fernández o Javier Milei se fueron sin pagar una cuenta en un restaurante, que ya es grave. Acá es otro nivel de delitos. Si esto se llegase a llevar a juicio y hubiera condenas efectivas para todos los involucrados, estamos hablando de que básicamente los principales referentes de todo un sistema caen, por lo tanto caería el sistema. Y Ahora, mire- ¿vos crees que el sistema puede implosionar? No sé si me voy a entender la pregunta. ¿Vos Sí, crees que sí. es posible que el sistema implosione? Si esto, mira, justamente hay las personalidades de alto nivel, una es Bill, ¿no es cierto? Bill Clinton, más allá de Bill Gates y todos, porque justamente nombraste a Bill Gates y hay varios que están vinculados como donantes del Partido Demócrata, más allá de que no sean personajes políticos del Partido Demócrata, están los donantes del Partido Demócrata. Y bueno, esto sí, obviamente se da justo en la época de elecciones. Parece que empezamos bien el año en ese sentido, porque se está esperando todavía que que los llamen a declarar, porque son, por lo menos como testigos, por lo menos se está pidiendo que declaren como testigos, porque 50 veces se lo nombra a Bill Clinton en esta expediente, se lo nombra más de 70 veces a el príncipe Andrew de Reino Unido, por ejemplo, que eso va a ser ya está pegando, sobre todo en los medios del Reino Unido, los medios más mediáticos como el medio de Sun. ¿Qué castigo va a realizar, a imponer, ¿no es cierto? ¿Qué medidas va a tomar el rey Carlos III? Pero bueno, más allá de eso, yo te quería nombrar, justamente hay dos John Does, que son así como los nombran para NN. NN, son anonimatos. Hay uno, el 107 y el 110, que todavía no van a dar esos nombres, no van a salir, porque interpusieron, ¿no es cierto?, ante la justicia, una intención, ¿no es cierto?, de permanecer en ese anonimato. ¿Por qué? Justificándose en que pueden existir un posible daño físico, habría un daño físico, daño moral y físico contra estas dos personas, por lo tanto que temen por su vida, eso es lo que quiero decir, que si estos dos nombres salen a la luz. Ahora, hay uno de esos nombres que posiblemente, con esto cierro, hay uno de estos nombres que podría ser alguien que estuvo vinculada directamente a la campaña de Hillary Clinton en el año 2016. Fue subjefa de gabinete de Clinton cuando Hillary fue secretaria de Estado en Estados Unidos, justamente en 2009 a 2013. Miren lo que les estoy dando, dos cargos, campaña, ¿no es cierto? Una vicepresidenta de la campaña y subjefa de gabinete de Hillary Clinton. Así que, bueno, esta persona, no voy a dar el nombre porque ya va a salir seguramente el 22 de enero, se va a dar a conocer este nombre o no, los dos nombres, o no. ¿Por qué? Porque en este momento están trabajando los abogados de estas dos personas para que se argumente ante la jueza Loretta Preska, muy famosa Loretta Preska porque fue quien falló en contra de Argentina por el tema de YPF recientemente. Ella le pide argumentos que se corroboren, factibles, de que sí hay un peligro para su vida si su nombre sale a la luz. Si eso no es así, su nombre va a salir a la luz. Y cuando eso salga, bueno, se acompaña ya con el inicio de la campaña presidencial que está viendo Estados Unidos. Y como les dije al principio, ¿no? Bill Clinton, no sé por qué, está en México. Después de que justo salen estos documentos, se fue a México. Se refugia en México, tituló un diario argentino. Pero, perdón, Bill Clinton se reunió en Estados Unidos con Milei recientemente, apenas ganó las elecciones. Estoy hablando de meses, un mes, ¿no? Sí, menos de un mes. Fue Menos. antes de que asumiera, ¿no? En noviembre. Por eso Qué estoy mal. confundiendo. Pregunto, ¿no se reunió con Milei recientemente? Estoy hablando de un mes, 2 meses. Sí, Sí, sí. Fue a Listo. contarle el plan de gobierno. Supuestamente en esta cuestión era vinculada a ver si podíamos Sí. conseguir algún Pero tema. estaba en de- Estados Unidos. Qué Estaba mal en Estados timing Unidos. político, por favor. Estaba en que Estados manejan. Unidos. Sí, todo esto puede pegar de alguna forma, pero no sé si es hacer tanto hincapié en eso. Pero bueno, no hay que rodearse de esta gente, básicamente. No, pero a ver, no quiere decir que Milei esté involucrado, porque se puede malinterpretar. No, Pero no, no, involucrado, queda claro que después yo me imagino a los fanáticos y tenemos la cámpora 2.0 Sí, color no, amarillo. no. Lo que digo es,
Milei se reunió con Bill Clinton en Estados Unidos hace menos de 2 meses. No es que Bill Clinton estaba de gira por el mundo y que habitualmente reside en México. No, Eso no. no estoy diciendo que porque, a ver, si con ese criterio tenemos que decir, Pablo, que el Papa Francisco es un asesino comunista porque se reunió con Fidel Castro. O sea, no tiene nada que ver con quién se junta. Bueno, sí tiene que ver en cierto sentido, pero... Sí, el argumento está claro. O sea, Sí. Bill Clinton no es normal que esté en México Ese porque es de el hecho punto. Ahí estaba está, hasta hace poco lo dejemos ahí. en Estados Unidos donde se pudo reunir O sea, con Javier Milei. Milei se reunió por una cuestión política, no quiere decir que Milei esté en Pixar. Quiero aclararlo, pero No, sí digo no, es... no, No, que habitualmente incluso Bill Clinton fue- desarrollaba sus actividades en Fue Estados una, Unidos. fue una interrupción en un viaje religioso de Milei en realidad, Claro. porque fue en realidad justamente por cuestión religiosa que fue a Estados Unidos Milei antes de asumir. Ahí está, ese es el Y lo último que les tengo que decir es que hubo un robo recientemente de servidores en... Un supuesto robo. Un supuesto... Porque todavía no hay pruebas de que haya sido un robo. Claro, porque... ¿Por qué? Ni hay detenidos, ni hay nada. ¿Por qué? Porque entraron como si nada, lo dice el mismo dueño de la empresa Citric and Company, que bueno, tenía información, se maneja con lo que es este tema, cuestión de lo mediática, ¿no es cierto? Gente de los del medio ambiente vinculado a la farándula, donde, bueno, ellos lo que hacen es intervenir en caso de alguna afectación que pueda tener esa persona moralmente y ver cómo sacarla de, ¿no es cierto?, del Sí. entremedio. Así que ese robo, entre comillas, digamos, porque entraron justamente, pareciera como si hubiesen sido muy familiarizados con el tema, no hubo destrozos, no hubo nada, se robaron los servidores. Yo creo, digo, puede ser Digamos, una más bien desaparecieron los servidores. Se desaparecieron. Ese sería el titular correcto. Sí, sí. Digo robaron porque hay una denuncia que está ni, hecha. ni vivos ni muertos los Claro, servidores. más allá de la denuncia, que está hecha la denuncia, pero yo digo, bueno, son archivos que pueden hablar vinculados en aquel momento cuando Jeffrey acude a esta persona, 2005, digo, si seguían con... hablando de eso, justamente el último dato importante, que acaba de salir recientemente, hay videos, dice, hay cintas de video vinculadas a Bill Clinton, al príncipe Andrew y a Richard Branson. Están diciendo que es lo que uno ya se imaginaba. Esto era una operación, básicamente, que hacían contra políticos y a Jeffrey le encantaba filmar, así que si esto llega a salir a la luz... Porque de hecho hay incluso testimonios de que Jeffrey Epstein era un agente israelí, agente de Del inteligencia, que chantajeaba a través de grabaciones que hacía con esta isla y con el avión, ¿no? Exactamente. Donde realizaban Bueno. estas atrocidades y utilizaban eso para influenciar, Sí. ¿no? a ciertas personas a hacer cosas que ellos querían en base a el chantaje que decían, bueno, tenemos estos videos, tenés que obedecernos. Lo cual se sabe porque lo denuncia un ex agente del Mossad. Exactamente. Eso, simplemente por Que eso. justamente denuncia que es posible que el supuesto deceso de esta persona en la cárcel, de Epstein, en la cárcel, haya no sido responsabilidad de él, porque él tuvo que escaparse a Canadá, justamente porque una vez que se le complicaron las cosas, el servicio de inteligencia dejó de sostenerlo y empezó, al contrario, a perseguirlo para eliminar posibles evidencias y testigos de cosas sí. que pudiera hablar o saber. Y Y, con que eso- podría haber sido mismo caso de Epstein. En el año, justamente para terminar en ese tema, el FBI, cuando va a hacer el allanamiento, ya estamos hablando del momento en que a Jeffrey lo detienen por otra cuestión, en otro momento, por estas cuestiones vinculadas. Por Sí, el que tema es dudoso incluso eh, por qué, digamos, se llegó a ese arresto. Claro, sí. Y en aquel momento, los servidores, las computadoras, esto está en el expediente, por suerte salió a la luz gracias a la liberación de los documentos recientes, que ya estaban alertados dentro del ambiente de Jeffrey sobre que iba a haber un allanamiento, y cuando llegaron no se encontraron con ninguna de las computadoras, y esto lo hizo una de las testigos. Me llamó una de las mujeres que aparece en una de las empleadas de Jeffrey, me dijo, vamos a ir a retirar las computadoras. El FBI sabía, o sea, estaban todas las agencias del gobierno, infiltradas, y bueno, si tratan de seguir tapando esto, yo creo que ahora se da en un momento clave, ¿no? El tema de las elecciones. Y si estos videos... Y también para estos vendehumo que hablaban, ¿no?, en las elecciones
donde ganó Joe Biden, de cómo puede ser que hables de que en Estados Unidos, la democracia más fuerte del mundo, hayan actos de corrupción y estés hablando de que puede llegar a haber habido fraude electoral No lo y, puedo creer. robo de votos No lo y puedo no sé creer. cuánto, claro, porque Estados Unidos no puede llegar a tener problemas de corrupción, Estados Unidos no puede llegar a tener problemas con interferencias entre los sistemas judiciales y sistemas de inteligencia, Estados Unidos no puede llegar a tener... No, porque en Estados Unidos nunca falleció un presidente Nunca de lo- manera Sí, extraña. nunca- claro, sí. Nunca lo bajaron a John Kennedy, ¿no? Qué Claro. falta de respeto, qué asco, ¿no? Escuchar esas cosas porque en Estados Unidos gobiernan otros, ¿no? No son estos. Sí, Así sí, que sí, bueno, sí. para que... Digo, ¿sabes quizás por qué lo dicen? Porque Donald Trump ha sido la única persona decente en los últimos 30, 40 años desde John F. Kennedy, entonces creen que ha sido un país decente. Y la verdad que a Donald Trump lo han robado, podríamos decirle. Sí, sí, sí. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.